Buenas, ¿cómo andamos? Bienvenido, bienvenida a este nuevo vivo, a este nuevo capítulo de Fisiología del Milagro. Si es la primera vez que te conectás, si es la primera vez que te sumás, mi nombre es Hernán Godoy, quiropráctico de Argentina. Junto a Paola Braidot y Darío Rosas formamos el Club Quiropráctico. En este momento te voy a estar compartiendo un nuevo capítulo de Fisiología del Milagro. Es un área donde compartimos estudios científicos para aumentar y darle más valor a la quiropraxia, ¿sí? El día de hoy voy a estar hablando de radiografía, ¿sí? Vamos a ver cómo sale el video de hoy. Te cuento que me costó muchísimo buscar el tema. Hoy le decía esta mañana a los chicos, le digo, tengo que hablar el vivo de hoy y no sé de qué voy a hablar. Y bueno, me puse a investigar un poquito qué es lo que hacemos en estos vivos de Fisiología del Milagro. Investigamos estudios científicos a nivel mundial, ya sea español o en inglés, y tratamos de corroborar la mejor información y bajarla para que vos te sirva como información de valor como quiropráctico, y si a lo mejor esa información después la podés compartir con algún paciente o incluso tenerla en tu sala de espera para empezar a educar. Tengamos en cuenta que es sumamente importante que vos como quiropráctico sepas y puedas educar la quiropraxia. El estudio de hoy me voy a enfocar en radiografía. Son dos estudios científicos cortitos que me llegaron a hacer una análisis un poquito mayor, que se va a terminar con un informe, con un artículo, que va a ser el punto número 3 que voy a hablar, ¿sí? Y estos estudios de casos fueron realizados. Voy a dar varios puntos que fui anotando porque son datos un poco técnicos que te van a ayudar un montón. Estos estudios se realizaron, dos estudios de radiografía. Uno, para saber y determinar la utilización de radiografías, ¿sí?, en una clínica de quiropraxia, ¿tá? Clínica Universitaria de Quiropraxia. Se usaron dos estudios, uno para determinar, a ver, en esta clínica donde se enseña quiropraxia, donde se educa quiropraxia, ¿se aplica radiografía o no? Era punto uno. Y el otro estudio, ya te voy a decir dónde es la universidad, que está muy bueno esto, y el otro estudio dice: si primeras visitas, primeros pacientes que reciben cuidados quiroprácticos, se les pide radiografía o no. Estos estudios fueron realizados en la Universidad Médica de Malasia. Es una universidad que tiene más de 30 años y tiene una articulación, escuchen, con universidades de Australia, de Irlanda, de Canadá, de Nueva Zelanda, de Reino Unido y de China. Entonces, una universidad que tiene formación quiropráctica y tiene clínicas quiroprácticas de alto nivel y mucha integración. Los dos estudios fueron muy simples. El primero el objetivo de este estudio era evaluar si se pedían radiografías, ¿sí? Y lo que se utilizaron se hizo un registro, ¿sí?, de 3 años, donde lo único que se analizó, se utilizó los registros de pacientes que habían en software, ¿sí?, digitales, ¿sí?, y se empezó a ver cuál era el vivo. Me ponen en el chat si me ven bien o no, porque se pausó un segundo la imagen, pero no sé si fui yo, si son ustedes, si es el frío. Acá empezó a venir el frío. Me ponen en el chat si me escuchan bien, así sigo y me embalo. Les estaba contando de que voy a compartir dos estudios, ¿sí?, donde uno apuntaba principalmente qué valor o qué rol le daban el uso a la quiropraxia, ¿sí? Ya te expliqué en la Universidad de Malasia, y acá ¿qué se determinó? En una clínica, ¿sí?, donde se enseña a quiroprácticos, ¿tá?, ¿qué se determinó? Hicieron un estudio retrospectivo de 3 años, y en esos 3 años se dijo, bueno, a ver, el análisis radiográfico de pacientes para ajustar una columna vertebral, ¿se usa o no se usa? Y el porcentaje, ¿sí?, que dio, ¿sí?, de esta clínica de quiropraxia es de que el 8% de los pacientes, un estudio de 3 años, solo utilizaban radiografía. Estamos hablando que el 92% de las personas, ¿sí?, en esta clínica de quiropraxia donde se forma a quiroprácticos, son evaluados y son ajustados sin hacer un análisis radiográfico. Y tengamos en cuenta que el análisis radiográfico de la columna vertebral nos determina el dónde. ¿Y el dónde qué quiere decir? ¿Dónde se encuentra el desalineamiento vertebral? Y el análisis de la radiografía de la columna vertebral desde el punto de vista quiropráctico nos determina las 3 letras del listado. ¿El listado qué es? Son las letras del desalineamiento vertebral, ¿sí? En esta clínica de quiropraxia, que es a nivel mundial de Malasia,
solo el 8% utilizaban radiografías, ¿sí? Y la región primaria donde más incidencia tenía era en la región lumbar, después iba a la región cervical y después a la región dorsal, ¿sí? Y de este 8%, estamos hablando de una clínica de formación, quiere decir que todos los quiroprácticos que salen de esta clínica, ¿sí? Que salen de esta universidad, solo el 8% pide placas. El 92% no sabe, no contesta, ¿sí? Las placas eran el 66% de radiografía, es bajo, solo el 8%. Este fue un estudio. El otro estudio que determina si en esta misma clínica se utilizaban radiografías de primera vez, ¿sí? Nosotros muchas veces en los vivos corroboramos o recalcamos, mejor dicho, la importancia de no tocar una columna vertebral sin antes pedir una radiografía y le explicamos el porqué, ¿sí? En los 6 pasos del ajuste quiropráctico, el paso número 5, desarrollamos en forma detallada todo lo que es el análisis radiográfico y explicamos el por qué y el para qué, ¿sí? Entonces, en este segundo estudio, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a ver todos los pacientes nuevos que son evaluados y que son ajustados, ¿a cuál se le pide radiografía? ¿Sí? Y acá se tomó un estudio donde se evaluaron 1.451 pacientes, ¿sí? El 51% eran mujeres y el 48% eran hombres, ¿tá? Y dice que la región, ¿sí?, donde se evaluó, ¿sí?, fue únicamente la región lumbar y la región pélvica, ¿sí?, donde más datos encontraron en la radiografía. Y todos los pacientes que recibían ajustes quiroprácticos en la primera consulta, el porcentaje de pedidos de radiografía fue del 2,7%. Y de ese 2,7%, la gran mayor, el 30% era radiografía de columna lumbar. ¿Qué quiere decir? 2 estudios, ¿sí?, de una clínica universitaria formadora de quiroprácticos están diciendo que ya tanto en la primera consulta, ¿sí?, como en los procedimientos posteriores, ten en cuenta que en los dos se hizo uno estudio de 3 años y el otro se hizo un estudio de caso de 1.451 pacientes. Estamos hablando de un promedio de un 8% a un 2,7% de porcentajes de pedido y utilización de radiografía. Entonces yo llegué a un momento que dije, ¿qué está pasando acá? Que universidades formadoras de quiropráctico no le dan valor e importancia al análisis radiográfico. Los lugares donde se forman estos quiroprácticos no se los educa que tienen que pedir placas para evaluar la columna vertebral y no se los educa para evaluar los desalineamientos y no se le da valor a la importancia del análisis radiográfico. Entonces me puse a investigar un poquito más y encontré un artículo, esto no es un estudio científico, pero me dio mucha información que se los quería compartir, ¿sí? Esto estaba en inglés, así que bueno, lo hicimos ahí la traducción. Y en realidad esto es una revista médica de ciencias de vida, así se llama, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Que tiene nombre, ¿sí? Es como que una revista de medicina y ciencias de la salud de los Estados Unidos, donde había este artículo. Y este artículo hacía hincapié y me llamó la atención, el título está en el reel, que mis colegas me dicen, ay, sí, pusiste ese título, ¿qué vas a hablar hoy? Y en realidad el título de este artículo se llama Radiofobia, ¿sí? Y dice 7 razones por qué la radiografía, ¿sí?, en la rehabilitación de columna vertebral, ¿sí?, y la evaluación postural, sí o sí deben ser utilizadas o no deben ser evitadas, ¿sí? Y en realidad acá, ¿cuál era discutir 7 razones principales por qué es importante que se utilice la radiografía en la evaluación de la columna vertebral, principalmente cuando hay un componente, una alteración en la columna vertebral y en la alteración de la postura. Y se plantea qué es lo que pasa, que normalmente por eso se llama radiofobia, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que por ahí la gente, los profesionales y los pacientes mismos como que le tienen un rechazo a la radiografía. Está muy interesante este artículo porque denota lo importante de la radiografía. Si bien es un artículo de medicina, pero hay un abstract que yo te voy a hablar de 7 puntos porque es importante la radiografía, y en el punto número 7, sí, va a estar enfocado a la quiropraxia. En realidad acá en este punto, en este artículo, lo habla como manipulación vertebral, ¿sí? Pero la información que tiene el punto 7, que va a ser el último punto,
te va a ayudar muchísimo. Así que seguí hasta el video y vas a ver que el punto 7 va a decir, oh, está buenazo esto. ¿Qué es lo que dice la radiografía en este artículo? Que la radiografía es una herramienta esencial para todo tema vinculado a columna vertebral y todo tema vinculado al desbalance de la columna vertebral y al desbalance de la postura, ¿sí? Es un método de análisis que permite determinar, ¿sí?, alteraciones normales y alteraciones, digamos, desbalances o anormalías de la estructura, ¿sí?, que no necesitan intervención quirúrgica, ¿tá? Por lo tanto, dice que la radiografía es una herramienta inevitable, es un parámetro de referencia para evaluar la movilidad de la columna, para evaluar la evolución, para cuantificar, para determinar un tratamiento o no y para evaluar posibles mejoras en el tiempo, ¿sí? Y acá está el punto, dice, pero sin embargo, es lo que hace hincapié un poquito este artículo, hoy en día, dice, existen muchísimos temores en cuanto a la irradiación de la radiografía, ¿sí? Dice, cuando en realidad, dice, empiezan a cuestionar cuáles son esos disparadores, ¿sí? Y miren qué importante esto que en realidad me puse a pensar y creo que a ustedes les debe haber pasado muchas veces. A lo mejor nosotros pedimos placa, pero hay una cuestión en la sociedad de pensar de que el hecho de irradiarse, de pedirse una radiografía o hacerse un estudio donde te inciden radiación a tu cuerpo, te puede hacer mal. Si vos te pones a pensar ahí saliendo un poco del foco profesional, está un poco ese ruidito diciendo, uy, el exceso de irradiación me puede hacer mal al cuerpo. Y en este artículo es como que te explica el de dónde viene esa creencia, porque a la larga es una creencia limitante que dice que es anacrónica, porque está quedada en el tiempo, ¿sí? Y acá que dice, muchos profesionales y muchas personas vinculan a la irradiación como una posible factor, ¿sí?, la exposición de la radioactividad de la placa, como un posible activador de posibles tumores, ¿sí?, o afecciones. Y acá, ¿cuál es el punto primario? ¿Por qué la gente llega a esa conclusión? El parámetro de medición que hoy en día existe a nivel mundial, ¿sí?, el parámetro de medición de radioactividad, ¿sí?, que se utiliza a nivel de bioseguridad en todos los procesos, se denomina modelo, lo escribí para decirlo bien, ¿no? Modelo lineal siempre sin umbral. Se deletrea, la abreviatura es LNT. Se llama modelo lineal simple sin umbral. Y vamos a decir, ¿qué quiere decir esto? Este es un parámetro de medición de radioactividad, de bioseguridad, ¿sí?, donde se aplica a todos los estándares de bioseguridad, ¿tá? Y se aplica también a los estudios complementarios, a todo lo que generan radiografía, o sea, a todo lo que generan radiación, o sea, radiografía, resonancia y demás. ¿Y qué es el parámetro de esto? El parámetro de cuantificación, ¿sí?, de este modelo lineal simple de sin umbral. ¿Cuál es el parámetro base que se toma? Se obtuvieron datos, ¿sí?, de personas que sobrevivieron a radiaciones de bombas atómicas, ¿sí?, a altas dosis de bombas atómicas, y se tomaron las mediciones de estas personas. ¿Y qué se dijeron? Personas que fueron expuestas a altas dosis de radiación, ¿sí?, todo tipo de irradiación le afecta sin importar el porcentaje. Y este parámetro que se toma, parámetro de medición, es el que se duplicó y se sostiene hoy en día en gran parte de los estudios complementarios. Y es el parámetro que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo sin cuestionarse si ese parámetro es real o no. Y acá van a entrar un poquito las 4 razones donde te voy a explicar por qué es importante aplicar placa y te voy a corroborar donde a lo mejor este parámetro hoy en día, o sea, te voy a cambiar esta verdad, ¿sí? Te voy a explicar el por qué. Porque en realidad, ¿qué es lo que te está diciendo? Sí, ¿cuáles son las razones para cuantificar esto? Primero, ¿qué dice? Este modelo lineal de radiación no es válido para la exposición de las radiografías, ¿tá? ¿Por qué? Porque este modelo toma de parámetros altas dosis de radiación, ¿sí? Y la radiografía, ¿sí?, en sí lo que hace, genera pocas dosis de radiación, y ya te lo voy a explicar en otro punto, ¿tá? Por lo tanto, dice, por el otro lado, sí hay un parámetro lineal de irradiación
que es el que toman estos pacientes que fueron irradiados a bombas atómicas. Imagínate el nivel de radioactividad que tiene el cuerpo. Pero no hay estudios hoy en día de bioseguridad de radioactividad que determinen o que justifiquen el riesgo a bajas dosis de radiación, que en este caso sería en la radiografía. Entonces, punto 1, este modelo lineal, que es el que se maneja en todos los parámetros de seguridad, no es válido, ¿sí? Entonces, esto es una razón porque está diciendo, ya de entrada, lo que te están diciendo, es malo irradiarte, es malo aplicar una radiografía, descártalo. Punto 2, habla de la radiación a bajas dosis, ¿sí? Y te empieza a explicar qué quiere decir la radiación a baja dosis. La radiación a baja dosis dice cuando el cuerpo, ya después en los otros puntos de explicar los parámetros para que tengas un parámetro más real, dice la radiación a baja dosis en el organismo, ¿sí? Cuando, ya hablando puntualmente de radiografías, genera un fenómeno adaptativo, una respuesta fisiológica. Yo cuando leía esto dije, mira qué interesante. Y se denomina hormesis. Hormesis de radiación. La hormesis de la radiación, ¿sí? Es cuando el organismo genera, o sea, es incidido o recibe bajas dosis de radiación, ¿sí? Genera efectos fisiológicos en el organismo, los mismos mecanismos adaptativos frente al estrés, ¿sí? Por si no sabías, en el cuerpo el estrés es bueno, el exceso de estrés es malo, ¿está? Pero el estrés en sí, ¿qué es lo que genera? Es una respuesta adaptativa que te permite adaptarte, valga la redundancia, al ambiente y genera un mecanismo de autorregulación. ¿Qué está diciendo? Que el cuerpo reciba pequeñas dosis de radiación, bajas dosis de radiación, lo que genera, activa la hormesis, que la hormesis es la capacidad de adaptarse al ambiente. Te voy a dar un ejemplo. Vos cuando entrenas, producís un desgaste calórico, el músculo gasta energía y en el reposo el músculo ¿qué hace? Recupera esa energía gastada y genera un poquito más. A eso se denomina supercompensación, ¿sí? Eso es fisiología del deporte. En este caso, que el organismo reciba pequeñas dosis de irradiación, en el caso de la radiografía, lo que produce una sobrecompensación. ¿Qué es lo que está permitiendo? Produce un pequeño estrés fisiológico, que ese estrés fisiológico permita que el organismo celularmente se adapte mejor al ambiente y a las irradiaciones naturales que el ambiente tiene. Esta sería la segunda causa, porque es necesaria la radiografía, ¿sí? Y ahora va a entrar en la causa número 3, en el punto, o la razón número 3, que dice que la radiación a bajas dosis, ¿sí? Solo dice, incide una millonésima parte en el daño celular. Y lo compara, dice que el organismo en el día a día, en los mecanismos de oxidación celular y en lo que es la captación y la liberación de los radicales libres, genera mucho más radicales libres el intercambio gaseoso de aire que la irradiación. Por lo tanto, las personas que dicen, no, yo no me quiero sacar radiografía porque me voy a irradiar, o no me quiero sacar radiografía porque tengo riesgo al cáncer, está diciendo que la incidencia de bajas dosis es, acá la nota acá, es millonésima. Tu cuerpo genera más radicales libres en la oxidación por la respiración que en lo que puede recibir por la radiografía. Entonces, esta es otra razón para que veas el bajo riesgo que tiene la irradiación en tu cuerpo. El punto número 4, y acá te hablo de cuestiones más técnicas de las razones por qué esta radiofobia no sirve y es más una idea que está basada en una creencia anacrónica en el tiempo y que como no se hicieron parámetros nuevos se sigue sosteniendo, ¿sí? ¿Qué dice? Que los niveles de irradiación que te produce una radiografía, ¿sí? Está por debajo de los niveles de radiación que recibe el cuerpo. Hay estudios que te determinan que existe radiación hoy en día en la tierra, en las plantas. Hay más irradiación en la naturaleza que nosotros absorbemos que la radiación que podés absorber por medio de radiografía, ¿sí? Y acá dice que una persona está preparada, ¿sí? Para recibir 50, se llama MSV, que sería millisieverts, ¿sí? Por año, ¿tá? O sea, en parámetro, una persona puede recibir 50 MSV, que sería millisieverts por año, ¿sí? Tiene el cuerpo, perdón, puede recibir 50 millisieverts. Normalmente, ¿cuánto recibe la persona en el año por el ambiente y los estudios que se puede hacer? 1. 1 milisievert por año es lo que recibe la persona de radiación, ¿sí? ¿Y sabes cuánto milisievert recibe la persona cuando se aplica una radiografía? 0,2.
O sea, para que la persona llegue a recibir un milisievert o llegue a pasar los 50 milisievert, que sería el exceso de baja irradiación, imagínate la cantidad de radiografía que se tiene que sacar. Por eso estas personas que tienen miedo, que dicen, no, yo no me quiero irradiar porque me hace mal, es mentira. Vos fíjate cuántas placas radiografía tiene que recibir la persona cuando una radiografía, el grado de radiación de baja dosis es 0,2. Cuando en realidad al año la persona puede recibir 1, ¿sí? El 5 parámetro dice, esto que genera que la radiofobia, este miedo que tiene la gente a sacarse radiografía, proviene de medios injustificados. Y el parámetro es que la tabla que cuantifica el nivel de radiación que puede recibir la persona está vinculado, comparado con altas dosis y con personas que fueron expuestas a radiaciones atómicas. Entonces, si vos te pones a ver los parámetros, son abismales, ¿sí? Se está tomando un parámetro de que, en teoría, un estudio complementario, en este caso la radiografía, te puede producir efectos radiactivos con activadores a largo plazo de cancerígenos, pero los parámetros cuantificadores son de alta dosis, cuando en radiografía recibís baja dosis y el nivel de incidencia de radiografía es 0,1, es bajísimo. El punto 6, que dice que la relación, ¿sí?, del riesgo-beneficio que te produce una radiografía, ya te dije varias causas, efectos que produce la radiación, pero a la larga la radiografía que te permite diferenciar estructura, te permite objetivar un posible problema, te permite evaluar cómo está la estructura, cómo está la postura, si funciona, sobre todo si lo enfocamos a la cuestión estructural. Ten en cuenta que la espinografía es el único estudio complementario, ¿sí?, que permite evaluar la posición bípeda de la columna vertebral. Y vos en una radiografía el grado de incidencia va a ser 0,1, cuando la persona en un año como mucho puede recibir 1, ¿sí? Y el punto número 7, que te dije que el punto número 7 iba a estar importante, dice, habla de la importancia de la utilización de radiografía y que conduce a resultados específicos y que es una herramienta de estudios complementarios significativa. ¿Qué es lo que dice este artículo? La radiografía permite medir, evaluar, comparar, objetivar en forma específica sobre toda la estructura del esqueleto y sobre todo la columna vertebral y determinar posibles cambios, ¿sí? Y habla, en este caso, que dije esto está buenazo, se hace el enfoque en cómo la evaluación quiropráctica garantiza, ¿sí?, y es herramienta de gran utilidad para la manipulación vertebral. Ten en cuenta que esto es un artículo que está basado en el enfoque más médico, entonces utiliza la manipulación vertebral, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Punto número 1, que lo que permite la radiografía, ¿sí?, en cuanto a la manipulación vertebral, garantizar el vector de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que un análisis radiográfico lo que te va a garantizar es saber la línea de dirección, la fuerza que vos le vas a meter a una articulación para corregirla, para llevarla a la línea media, y esto lo va a poder determinar gracias a la radiografía. ¿Por qué? Porque evalúas la estructura, ¿tá? Dice, en una muestra de 500 pacientes, ¿sí?, dice que entre el 70 y el 91% en una muestra de 500 pacientes, en una muestra de 500 radiografías, ¿sí?, entre el 70 y el 91% de estas personas presentaban anomalías de la columna, patologías comprobadas que podían afectar la columna vertebral. Entonces, además de que la radiografía te dé información para saber el vector de la fuerza en esta manipulación o en esta manipulación vertebral, a la vez te permite evaluar anomalías de la columna y patologías. Y en base a las patologías, determinan que hicieron una evaluación, que hicieron un muestreo, ¿sí?, evaluaron 847 radiografías en pacientes que tenían problemas de columna vertebral. Y de estos 847, mira el porcentaje que te voy a determinar, el 10%, ¿sí?, de estos pacientes, ¿sí?, que se le hicieron espinografía puntualmente, demostraron contraindicaciones para la manipulación vertebral. ¿Tá? Fíjate los datos que te va dando la radiografía, ¿sí? Y de estos 847 pacientes que tenían espinografía, que presentaban, ¿sí?, alguna contraindicación,
¿Qué es lo que presentaban el 10%? Fracturas, tumores malignos, anomalías de la arteria abdominal, artrosis e inestabilidad de la articulación atlantoaxial. Estamos hablando, sí, de que la radiografía y el uso de la radiografía, contrario a los dos primeros casos que te expliqué, ni bien arranqué el video, y si recién arrancás después lo vas a ver cuando termine el video, que va a quedar en el vivo, ¿sí? Que decía que en 2 clínicas de formación universitaria, solo, ¿sí? El porcentaje solo, ¿cuánto era? El 8% utilizaba radiografía. Acá te está diciendo el por qué es importante la utilización de radiografía, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Que el uso de radiografía es de uso práctico y seguro. Conduce a mejores resultados, te permite discriminar posibles patologías, y en este caso ten en cuenta que este estudio 847, el 10% tenía anomalías de la columna vertebral. Que si vos no pedís placas, si vos no evaluás una radiografía, la persona puede tener una fractura y vos no sabes. La persona puede tener un tumor maligno y vos no sabes. La persona puede tener un aneurisma de la aorta abdominal y vos no sabes. Puede tener una artrosis con fijación y no lo sabes. Puede tener inestabilidad y no lo sabes. Y si pedís la placa antes de tocar a la persona, podés decir, esta persona no la puedo ajustar, no la puedo tocar, ¿sí? A la vez que lo que te permite un análisis, la utilización y el pedido y el uso de la radiografía, ser específicos en la línea, ¿sí? En el vector de fuerza, que si lo llevamos a términos quiroprácticos, ser específico en la línea de dirección del ajuste vertebral. El lenguaje científico médico está diciendo, el análisis radiográfico te permite determinar el vector de fuerza. Si lo vemos con la terminología quiropráctica, el análisis radiográfico te permite determinar la línea de corrección. Para ser específico, para reeducar el segmento y estar ajustando la vértebra que tenés que ajustar y no estar moviendo vértebras por lo que fuera. Además que te permite la radiografía poder adecuar lo que la persona necesita, ya sea una indicación, ya sea una postura, ya sea un ejercicio, y lo más importante, gente, te permite decir cuándo no tocar la columna, te permite determinar posibles contraindicaciones. Entonces, fíjense lo importante, cómo pase de 2 estudios científicos que no le dan valor a la quiropraxia, que tanto en los pacientes, ¿sí?, como en las primeras visitas, el grado de porcentaje de uso de radiografía es casi básico, universidades importantes, y en este caso un estudio donde explica el por qué hay que salir un poco de este miedo a la irradiación, que en realidad es un miedo que está basado en un justificativo que no se compara, donde el grado de radiación es ínfimo, ¿sí? Y el utilizar radiografía, más allá de dar todos los beneficios que te dije, te da especificidad, te da seguridad, y un punto muy importante, te está diciendo si podés o no tocar la columna vertebral de esa persona, ¿sí? Por eso, ¿sí?, quiero invitarlos, ¿sí?, para que vean la importancia, ¿sí? Nosotros, sin haber leído este estudio, hicimos un programa que se llama Radiología Patológica para Quiropráctico, ¿sí? Radiología Patológica para Quiropráctico, te hablamos de las 6 patologías más básicas que todo quiropráctico, por no pedir placa, por confiarse de sus métodos convencionales o su sistema de ajuste, toca la columna y puede generar un problema mayor, porque no tiene herramientas de evaluación, ¿sí? En este artículo te compartí el por qué, te digo qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Sacarte un poco el miedo de que la irradiación a bajas dosis que incide en la radiografía es mínima, no genera efectos como uno cree secundarios, y los efectos que se generan son en torno a parámetros que no son adecuados a las bajas dosis de la radiografía. Es más, te ayuda y te expliqué el por qué, ¿tá? Entonces, si querés tener herramientas, ¿sí?, y querés decir, bueno, ¿cómo puedo aplicar la radiografía, integrar un poquito más? Tenemos el programita que se llama Radiografía Patológica para Quiropráctico, que nos puede escribir por privado y te damos información. Bueno, no sé qué le pareció el estudio, al final no saludé a nadie, no le dije dónde era, no me escribieron, cualquier cosa me pueden poner en el chat, ¿sí? Nada. Vamos a seguir con estos vivos, la idea era compartir un poco, espero que el contenido haya sido de valor, espero que le haya gustado, por lo menos a mí me pareció interesante, así que nada, gracias por formar parte del Club Quiropráctico, por seguirnos en los vivos, y bueno, nos seguimos comunicando por estas vías, por las redes sociales, siempre para brindarle mejor contenido para ustedes. Muy buenas noches, muy buenos días cuando me vean, nos vemos, chau chau.